Bendiciones. Este comentario dice: explíquele, hermano, que ustedes son una mezcla de cristianismo y de costumbres de la Roma imperial. Asimismo, explique que todas las doctrinas católicas salieron del Concilio de Trento. Queridos y amados hermanos, todas las doctrinas salieron de un concilio que se hizo en una contrarreforma a la reforma protestante. No, en el Concilio de Trento lo que se hizo fue reafirmar lo que ya se venía enseñando. Debemos recordar que la Iglesia opera en unidad con el Espíritu Santo y que la Iglesia, el Espíritu Santo los va guiando a toda verdad y que la Iglesia es base y columna de la verdad. Sí, pero también debemos entender que tiene una historia, que no somos una secta que toma la Biblia, la lee y empieza a predicar, sino que somos la historia misma de la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. En el Antiguo Testamento no es que alguien diga: aquí dice que el pueblo de Israel y tal cosa, entonces voy a formar mi pueblo de Israel porque aquí está escrito, sino que el Antiguo Testamento narra el proceso del pueblo de Israel y el Nuevo Testamento narra cómo inició la iglesia de Dios, cómo se fue organizando. Entonces, queridos y amados hermanos, les pongo un ejemplo para que entendamos. El celibato, la opción de vivir soltero para la gloria del Señor. No es que inmediatamente nuestro Señor Jesucristo dejó la iglesia y ya empezaron a vivir solteros, sino que Él dio una enseñanza en Mateo 19:12, que hay eunucos que se dedican a la gloria del Señor, que se quedan como eunucos para el reino de los cielos, el reino de Dios. Esto lo dijo nuestro Señor de voz, de palabra. Con el tiempo, en la compilación de la iglesia, de los libros sagrados, viene un evangelio que se llama Evangelio según San Mateo. La iglesia postula o da que este libro es escrito por San Mateo, por el apóstol Mateo. Entonces ya empiezan a leer y dicen: miren, aquí nuestro Señor dijo que hay eunucos, que se hacen eunucos para el reino de los cielos. ¿Sí? Y también compilan una carta en 1 Corintios de San Pablo, con el tiempo, donde en 1 Corintios 7:32 dice que el soltero se dedica de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, el soltero. Entonces, con el tiempo ellos empiezan a concluir: claro, para ser misionero, para toda la evangelización no hay como ser uno libre. Recordemos las palabras de San Pedro en Mateo 19:27, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dijo: el que no deja casa, hijos, padre, madre, por seguirme, no merece ser mío. Entonces, eso es importante que lo entendamos. ¿Para qué ellos dicen: para qué vamos a dejar todo eso? Pues mejor no tengamos todo eso. Vivamos libres para ser evangelizadores, para donde nos manden, a las misiones, a donde nos manden. Entonces, todo es un proceso que va surgiendo. Y el protestante dice: el celibato surgió a partir del siglo IV. No, es que en el siglo IV fue que se compiló las Sagradas Escrituras. Y es donde empiezan ellos a leer y a entender y a formar. Y ya vienen las doctrinas dándole un nombre técnico a lo que viene pasando desde sus inicios. Es un proceso. La Biblia, la iglesia, la tradición, el apostolado, todo es un proceso que hay que entenderlo. No somos una secta que coge la Biblia y ya, sino que somos como tal esencia de la misma Biblia como tal, ¿sí? Entonces, eso es, queridos y hermanos. Ahora, cuando ellos llegan a una comunidad, ¿sí? Ellos no vienen a imponer, sino que lo que la comunidad tiene se usa como un preconcepto, ¿sí? Como un preconcepto, como un docente. Cuando yo voy a enseñar un tema, tengo que ver lo que mis estudiantes ya saben y a partir de esos preconceptos empiezo a trabajar. Entonces, por ejemplo, el imperio o los pueblos decían que el Dios más grande era el sol, pero la Biblia nos narra el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Sí, en Malaquías 3:20 nos visitará de lo alto, que se materializa en Lucas 1:72, el sol que nos visitará. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, explicarles que ahora adoramos a nuestro sol, que no es el sol que vemos, la estrella que adoraban los pueblos paganos, sino que es nuestro sol, es Cristo.
Nuestra lumbrera realmente es Cristo, Él es la luz del mundo. Entonces, a raíz de ese paganismo es que se evangeliza, a raíz de ese preconcepto. Entonces, todo eso es algo de entender. Por ejemplo, el día del Señor. Ellos tenían que de todos los días se le dedicaba un día a un Dios, pero que había un Dios que era el más grande de todos, que reitero, el Dios Sol, más grande por encima de todos los dioses, de Júpiter, por lo cual se llama jueves, de Venus, viernes, de Marte, martes, de Mercurio, miércoles. Por encima de todos los dioses, ellos decían que el Sol. Y recuerden lo que dice Apocalipsis 1:10, caí en éxtasis el día del Señor. Y hay una traducción que dice el día del sol, o sea, un día domingo. El domingo es el día del Señor, no día de reposo como estaba según la ley, sino día del Señor. Pero porque el pueblo ya tenía esa enseñanza, esa tradición de que se adoraba el día domingo, el día del Señor. Pero Cristo es nuestro verdadero Señor. Entonces dejamos de adorar a otro Señor por adorar al verdadero Señor. Pero entonces eso es importante. El protestante dice que eso es una mezcla del imperio con el cristianismo. No, es una evangelización a través de preconceptos que el pueblo ya tiene. ¿Sí? Que el pueblo ya tiene. Entonces eso es importante de que lo vayamos entendiendo. En el Concilio de Trento lo que se hizo fue una reforma. Es combatir la reforma, porque la reforma lo que hizo fue lo que estamos viendo hoy en día. Cualquiera coge la Biblia, cualquiera interpreta a su manera, y por eso hay más de 100.000 denominaciones enseñando cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque ahora cada quien puede interpretar, y la Biblia, igual las profecías, igual la escritura como tal, no son de interpretación privada. Porque para eso nuestro Señor instituyó una iglesia y dejó el Espíritu Santo para guiar a esa iglesia. Eso es importante que lo entendamos. Las doctrinas no tienen un inicio como tal, sino que tiene un proceso donde la iglesia se va reuniendo en sínodos, en concilios, a través del estudio, las escrituras, la meditación, ¿sí? A través de todo se llega a acuerdos de que, mire, esto que estamos haciendo, ¿sí? Esto que estamos haciendo es tal cosa. Se le empiezan a dar nombres técnicos a todo. Entonces, por eso les digo, cuando hablen de que doctrinas, tienen que especificar cuál. Los hermanos separados dicen, imperio, doctrina, tal, pero no especifican cuál, porque donde den el nombre de una, les damos toda la fundamentación bíblica de esa doctrina en particular. Pero para eso hay que estudiar Sagrada Escritura y Sagrado Magisterio, unido con la tradición, porque nosotros somos Escritura, Magisterio y tradición. Nosotros no somos solo Escritura. Sí, el otro día en Tauramén alguien me hablaba de la sola Escritura, le dije, venga. Aquí está la sola Escritura. Hablemos de que la sola Escritura es la Biblia. Aquí está. A ver, lo escucho. ¿Cuánto tiempo necesita? Muéstreme su iglesia en la sola Escritura. Muéstreme su discipulado, sus miembros. Muéstreme su culto. ¿Dónde se organizó? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde iniciaron? En la sola Escritura. Y no hay. Porque según también la sola Escritura me narra que nuestro Señor dejó una sola iglesia, dejó el Espíritu Santo para guiarla, dejó a Pedro para pastorearla, y esa iglesia fueron instituyendo obispos, presbíteros y diáconos para pastorear toda la iglesia, y que esa iglesia es universal, no es para un pueblo, es para todas las naciones. Eso es la universalidad, que significa católico, significa universal, dícese de un todo para un todo. Entonces, si a mí la iglesia me enseña una doctrina que por revelación del Espíritu Santo fue concertada en todo el magisterio de la iglesia y que a través del tiempo fue yéndose revelando hasta que dijeron la palabra técnica de esta doctrina es tal cosa, pero los antecedentes bíblicos e históricos son tal cosa, si a mí la iglesia me enseña una doctrina, yo con todo el amor, con toda la obediencia, con todo el respeto, lo acepto. No acepto ninguna enseñanza del protestantismo, porque el protestantismo es protestar, ¿sí? Y nuestro Señor dijo, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado. Y ahí es donde debemos empezar a entender cada mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y hasta la próxima, con amor,
Con gusto iré contestando a su tiempo cada mensaje.